着放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切依赖，谁就别轻快，知道吗？我倔强寻梦已久的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别猜，将爱深深藏起来，眼神一夹紧出卖，让我们的珍珠相爱。Creo que tenemos que hablar sobre el cumplimiento del contrato. Ya, me parece una buena idea. Hablemos del cumplimiento del contrato. Entonces, ¿qué proponen? Cariño. Ah, Ruanju, sí, ya casi llego. Ah, vale. ¿Qué? ¿Me esperas en la esquina? ¡De acuerdo! Ah, llego en 5 minutos. Te están siguiendo. No tengas miedo. Ve hacia donde haya gente y luz. Lily, estoy yendo hacia ti ahora. ¡Ya estoy yendo a ti! Ah, ya casi llego. Bueno, no pasa nada, abogado Hu. Ya estoy en casa. Quizás me estaba preocupando más de la cuenta. me alegro de que estés bien. Bueno, descansa bien. La información de internet ya la estoy gestionando. Cariño mío, ¿estás en casita? Oh, pues bien, eso. Perdóname. Por la llamada de antes. Quería llamar a un amigo, pero te marqué sin querer. ¿Qué está pasando? Abogado Shu. Yo. Abajo de mi casa. Hay una furgoneta negra aparcada por ahí. Cuando llegué antes, no estaba. ¿Puedes ver la matrícula? No se ve bien, pero tiene pinta de ser ideal para secuestrar a alguien. Normalmente no se trata de delincuentes como imaginas. Aunque lo fueran, no irrumpirían así sin más. Ahora tienes que hacer dos cosas. Primero, Envíame la ubicación y el número de la administración de la propiedad o de la garita de seguridad. Segundo, toma tu teléfono y revisa la mirilla. Bien.
No hagas ruido por ahora. Si ves a alguien sospechoso, ver esa persona. Todavía no has hecho nada aún. Entonces no cierres con llave todavía. Retírate más de la puerta. Pon el altavoz y grita mi nombre en voz alta. Y que estás lavando ropa. Y que me pida que abra la puerta. ¿Comprendido? Entendido. Si después de gritar, La persona sigue sin irse. Corre a cerrar con llave y llama inmediatamente a la policía. Hola. Disculpe, el número que marcó está apagado. Ruanju, ¿estás en casa? Soy yo, Lishika. Shikan, ¿y qué haces aquí? No habíamos quedado en el lugar de siempre. No me llamaste por lo de la transmisión en vivo. Sabes que estoy en vivo ahora. Ese día estaba en casa de Mingy, sin nada que hacer, y vi un poco tu transmisión. Pero mira, qué preocupados están por mí. ¿Sería posible que yo pase primero? Afuera tengo miedo de que... Claro, claro, pasa. Shikan, no tengo pantuflas para hombre. Puedes pasar con zapatos. ¿Todavía sin novio? Antes de que entraras al mundo del espectáculo, no soy tan cotilla. Siéntate. Oh, vale. Yo... Claro, claro. Los cotillos de otros, la verdad es que me entran por un oído y me salen por el otro. Pero tú eres diferente. Eres mi... senpai más cercana. ¿Sabes que soy tu senpai? Y antes ni me llamaste. Culpa mía. Te doy esto para disculparme. Al pasar, yo lo vi. Y te traje uno. ¿No es la tienda de té con leche de la ciudad universitaria? ¿Todavía sigue abierta? ¡Toma! Gracias. Té con leche de soja y judías rojas. Con todo el azúcar y sin base de té. Leche de vaca cambiada por leche de soja. Solo judías rojas, nada de judías verdes. Cuando antes les hacía recados yo a los senpais. Aún tengo las notas, solo que ya no están los nombres. Menos mal que no me equivoqué. ¿O sería añadir una culpa sobre otra? Qué detalle. Pero en mi casa no tengo mucho que ofrecerte. ¿Te sirvo un vaso de agua tibia? Vale, agua tibia está bien. Últimamente cuido la voz. Bebo pocos refrescos. Bien, espera un momento. Gracias. Por cierto, Shikan, dime, ¿este coche de abajo es tuyo? Es mi coche. Está un poco sucio. Cuando venía de sushi, llovió. Ay, se me manchó por el camino. ¿Viniste desde Sushi a propósito? Si me lo hubieras dicho, ¿por qué no te dedicas a hacer videojuegos? Claro que no es por los videojuegos. Ya tenía ganas de buscarte. Y como justo estaba haciendo un directo, aprovecho para llamarte. Hay una cosa que si no me disculpo personalmente contigo, no me quedo tranquilo. Shikan, espera un momento. Tengo que atender un asunto. Vale. Abogado, de verdad, disculpa. Se me quedó el móvil sin batería y por eso no pude avisarte de que estaba bien. Discúlpame. Es que vino un amigo a casa. Lo que viste hace un momento era Lishika.
¿O te emocionó la escena y volviste a pensar en cierto Kipsu? Señor abogado Ux. Oh, Hola. perdóname. No hace falta que me avises a mí. Avisa directamente a la policía. ¿Policía? Él es abogado tuyo. Sí. Voy a contestar. Diga. Hermano Gan, me ha pillado la policía abajo. ¡Ve a salvarme rápido! Esperen un momento los dos. Gracias. Vamos a esperar allí, entonces. Lo siento muchísimo, Shikan. Me hice ideas equivocadas. Y además te he causado molestias a ti y a tu amigo al tener que venir a declarar. Lo siento. La que debe disculparse soy yo. No he manejado bien la relación con Zen Sisi. He oído decir a Sen Sisi que sois amigos de la infancia. Yo soy de Sushi y ella de Anshi. ¿Cómo vamos a ser amigos de la infancia? Su padre vino a Sushi por negocios en aquel entonces. Ella se transfirió de escuela y vino con él. Fuimos compañeros de clase durante 2 años y en la universidad también coincidimos. Quizás ella piensa que eso nos convierte casi en amigos de la infancia. Y en estos años, Ella ha mostrado un cierto interés romántico hacia mi persona. tengo una cuenta secundaria en Weibo y aún seguía tu cuenta de Wenxian. Ella fue siguiendo el rastro y al fin te encontró. Puede que haya sido un malentendido nada más. ¿Y cómo sabes que soy Wen Xiang? Oh, en la universidad me pediste que te arreglara la computadora, ¿lo recuerdas? Tenías un archivo con un seudónimo en el nombre. Lo recuerdas. Y te empecé a seguir en secreto. Has estado escondido bastante bien todos estos años. Ay, pensé que a los creadores como tú les gusta separar el mundo en línea y separar la realidad. Si no, ¿qué diferencia hay con andar desnudo por internet? Oh, pero no te preocupes. Normalmente no espío las pantallas ajenas. Si no, no me habría enterado de esto hasta que volví al país. Si lo hubiera sabido antes, ya lo habría solucionado. Alguien borró comentarios en Weibo por mí. Y también expusieron la información de Zen Sisi. ¿Lo hizo tu equipo de relaciones públicas? Solo pedí a mi equipo que controlara los comentarios. Lo de la exposición de información, pues no lo sé. ¿Será posible que eso sea espontáneo de los internautas? ¿Sí? En fin, te he causado problemas. Me encargaré de limpiarlo todo. La opinión pública ya se ha calmado. Tú solo concéntrate en el juicio. Deja que yo me ocupe del resto. No hace falta. Esto no fue culpa tuya desde el principio. Y además ahora estás muy ocupado. No te molestes con estas cosas. Yo tengo un abogado que me ayudará. Por cierto, vi que en tu declaración del abogado la firma es de Zikun. Abogado Kos. ¿Es usted el abogado de Zikun? ¿Sí? Es de fiar, ¿de verdad? Tranquila. Es muy profesional y tiene mucha experiencia. Oh. Por fin te encontré. Shu Wai-song. Pero parece que tú también la encontraste a ella, ¿no es cierto?
Encontraste a tu base ley. Abogado Xu. Ay, lo de hoy lo siento mucho. Siento haberte hecho preocupar en vano. Abogado Osu, ¿has visto los documentos? De verdad, no respondes ni uno. Pero bueno, ya ves. A cualquiera que le tomen el pelo así, y además llame a la policía, no le haría gracia, ¿no? Además, él ya es una persona muy ocupada. ¿O será que ni siquiera lo ha visto? Abogado Xu, has estado un poco ocupado estos 2 días. ¿Cuándo tendrás tiempo para seguir con mi caso? En 10 minutos. Voy a encender el ordenador. No hace falta. En 10 minutos. Abajo de tu casa. No hay tanta prisa. Perdón, abogado Xu. Lamento haberle hecho esperar. Por un simple malentendido, el preciado abogado Xu no me ha respondido en 2 días ni un solo signo de puntuación. ¿Cómo me atrevería a hacer esperar a una eminencia como usted? Espera un segundo más. Sube. Vámonos al bufete. Abogado Xu, ¿cómo es que viniste cerca de mi casa? Del aeropuerto al bufete, pasaba por aquí. Del aeropuerto al bufete. Pasaba por aquí. Gracias por recogerme. Oye. Hermana Sang. Sí, lo sé. ¿Abogado Xu? La hermana Zhang está en una obra con un caso. Surgió un problemilla de repente. Quizá tenga que ir para allá. Entonces, cuando termines, lleva mi equipaje al apartamento. Vale. ¿Pido un taxi? ¿Quieres hablar en mi casa? Si no es conveniente, lo dejamos para otra vez. Vuelvo a la empresa primero. Sí, pase por aquí. Cuidado con el escalón.
solo lleva 2 días enfadada contigo. Mira qué pelota le estás haciendo, tío. Se acabó. ¿Qué pasa? Nada, abogado Shu. Espera un momento, por favor. Abogado Shu, pase. Disculpa, en mi casa no tengo zapatillas de hombre. Puedes entrar con los zapatos puestos. Ese es el sitio donde me sentaba, en los vídeos de antes. Es que ha venido una amiga a casa. Abogado Shu, ¿quieres tomar algo ya? Un café está bien. ¿Te vale el instantáneo? Vale. Siéntate un momento. Antes solo pensaba en no hacer esperar al gran señor en vano. Me olvidé de la diferencia horaria. Debería haberle dejado volver a dormir.
相信某一天不再猜测所有的谜底。感谢人生你给我心跳的武器。Ay, perdona. Me quedé dormida. Oye. Me acabo de despertar. Aún no he comido. Colgué. Abogado Su, todavía no has comido. ¿Quieres ir a comer algo primero? Hace demasiado calor. Entonces pedimos comida a domicilio. ¿O no comes comida a domicilio? Oye, ¿qué te parece si te preparo algo para comer ahora mismo? Hay comida en casa. Mira, a ver, si te apañas ya con algo. Si no es mucha molestia. No es molestia. Ven a la cocina a echar un vistazo. ¿Hay algo que te apetezca? Con los ingredientes que hay puedo hacer sándwich o pasta. Mira a ver qué te gustaría comer. Esto. Parece que tu estómago aún no se ha occidentalizado del todo. ¿Cómo lo quieres cocinado? Frito. Entonces ve al salón a descansar un rato. El pastel de arroz al agua no es muy adecuado para freír. Seguro que quiere comer pastel de arroz con manteca al estilo sushi. Abogado Shu, lo he cambiado por pastel de arroz con manteca al estilo sushi, estando en el extranjero. No habrás podido comerlo a menudo, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo sabías que soy de sushi? He sido informado. Hay reportajes sobre ti en internet. ¿Y para qué te has informado sobre mí? Es solo eso. Un conocimiento básico sobre mi abogado. También lo sé que el abogado Liu es de Anxi, ¿no? Abogado Shu, cómetelo rápido, que está caliente. Vale. Comes con tanta delicadeza. Está bueno, no está bueno, pues. ¿Quieres comer? No, gracias. Abogado Su, cómelo tú. Voy a lavar los platos. Pero el apetito no es nada fino. Parece que hoy la fritura salió muy bien. Abogado Shu, ya está lleno. Aún no lo he visto. ¿Has estado muy ocupado estos días?
¿Tampoco has visto WeChat? Ah. Ah, entonces no fue que ignoraste el mensaje a propósito. Ya decía yo, no deberías ser tan mezquino. Oye, ¿qué pasa? Oh. Las latas de comida para gatos las puse en el armario de abajo de la cocina. Sí. Pues haz lo que veas. Primero, tiene un gato. Segundo, tiene gato. No sabe bañar al gato. Así que, ¿quién baña al gato? ¿Quién es? ¿Estás diciendo que hay alguien más en su casa? Tiene novia. También puede ser que normalmente lleve al gato a la tienda de mascotas a bañarlo, pero lo que dices de esto, eso también es posible. Ruanyu. Necesito dormir un rato. Abogado Shu. ¿Vas a dormir aquí? ¿O prefieres? ¡Shu! Ya se durmió tan rápido. Los abogados de verdad tienen Una profesión de alto consumo energético. Destiny has perfectly aligned. Leave my heart to you, even apart a while. And if that's not enough, bring me in your eyes. My world has colors I never knew. Love is all I believe you'll feel it too. Gran abogado Hu. Últimamente has faltado bastante, ¿eh? Parece que la última vez que nos vimos ya ha pasado medio mes, ¿no? ¿Quieres un huevo duro con té? Te invito. No, ver. Anoche comí demasiado y todavía no lo he digerido. ¿Qué comiste? Que aún no has digerido. Pastel de arroz frito con nana. ¡Wow! ¡Qué estilo de vida tan refinado! Claro, es una especialidad de sushi. Yo rindo pastelitos de arroz para mí mismo. Ah, ¿sí? Pues no es para mí solo.
Me los hizo Ruanyu. ¿Quién? Ruanyu. ¿Y por qué ella? ¿Te frío pastelitos de arroz? ¿Qué pasó entre ustedes dos? Es raro que una cliente le fríe pastelitos a su abogado. Muy raro. ¿Qué clientes? ¿Qué abogado? ¿Qué es eso de una cliente? Pidiéndole pastelitos a un abogado. Depende de qué tipo de cliente. Pide qué tipo de abogado. ¿De qué tipo? En cualquier caso no puede ser. Un abogado que se hace ilusiones. Porque tener el don de agradar a los demás es un talento. Llévate tu bolso. ¡A trabajar! Me acabas de insultar, pero no tengo pruebas. ¿Cuándo vas a actualizar, por fin? ¡Mi aderezo digital! ¡Fuera pronto ya! Todos los escritores se atascan alguna vez. Esta vez es diferente. El prototipo del protagonista está a mi lado. ¿Cómo voy a seguir escribiendo? Que escriba sin inmutarse. Ahora creo que la autora es inocente. Lo que me da curiosidad es si este libro está basado en la experiencia real de la autora. Yo también tengo curiosidad. Con todo este escándalo, el protagonista de la vida real ya se habrá enterado. Los que trabajan a esta hora son toda la élite de esta ciudad. Abogado Shu, recibí el correo. Trabajando hasta tan tarde en mi caso. Gracias por su esfuerzo. Estoy ajustando el horario de paso. Si aún no te has dormido, hablemos ya del caso. De acuerdo, ¿videollamada? Solo audio. Abogado Kusu, disculpe, espere un momento. Bajo a por unos documentos. Vale. Abogado Ushu. Estoy aquí. Eso de ahí. Dime, ¿está lloviendo por tu zona? Ahora mismo está lloviendo. Entonces parece que... Estamos bajo la misma nube de tormenta. Abogado Shu, ya estoy lista. Bien. Entonces, empecemos por el tercer párrafo. Este párrafo. Trata de la protagonista que tiene miedo a los truenos y se queda atrapada por la lluvia en una galería de arte. Por casualidad oye al protagonista tocar el piano y se siente reconfortada. En la otra novela no la hay. Así que es necesario contarlo. No está en las dos novelas. Entonces hace falta que la mencionemos en estas dos novelas. La descripción de la sala de piano es bastante parecida. Supongo que todas las salas de piano. Son más o menos iguales. ¿Se te olvidó acaso? Ya cambia la red inalámbrica. Tu de internet parece lento. ¿Cambiar a la red Wi-Fi? Parece que tu conexión no es muy buena. No te oigo muy bien. Ya la he cambiado. Muy bien. Entonces, continuemos. Ahora te oigo bien. Lo rechazó en público. En el siguiente párrafo, la protagonista rechaza en público. Un compañero de clase que no dejaba de acosar, no me molestes. Que no la molestara mientras estudiaba. Y el protagonista, precisamente por esa escena, no quiso molestar a la protagonista en sus estudios. Por eso nunca se declaró a la protagonista. Sí, vi que el poeta... En el contenido publicado todavía no ha escrito la razón por la que el protagonista no se declara. Supongo que aquí no hay plagio de ideas. Pero esta configuración es un poco ilógica. Lo que inventé es ilógico. Pero la mayor preocupación de un estudiante de secundaria es que estudie. Aparte de eso, ¿qué otra razón tiene el protagonista para no declararse?
No todos los estudiantes de secundaria tienen tanta suerte. Lo que dije fue demasiado tajante, la verdad. Entonces, esta configuración no afectará la demanda, ¿verdad? No importa, solo te lo recuerdo. La novela aún tiene que seguir actualizándose, ¿no? Así que aclara tus ideas pronto y retoma las actualizaciones. Así que mi publicadora evolucionar en una mejor dirección. Sí, sí, sí. Ha dejado de llover. Llovía tanto. Sí, lo sabía. No habría venido a alimentar a los gatos. ¿Es el horno? Shuaizong, ese aura juvenil limpia, pura y radiante que tienes, me aclaró mi juventud, todas las temporadas de lluvia, de mi adolescencia. Oye, papá. Vale, ahora salgo. Aquí también ha dejado de llover. Entonces, continuemos. Vale. Guanyu.
pasa? Abogado Shu, disculpe. Anoche me quedé dormida sin querer. ¿Por qué no colgaste, pues? En ese momento yo también debía estar dormido. Oh. Entonces cuelgo. ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Una ambulancia. ¿Cómo es que hay ruido de ambulancia? Estoy en el hospital.回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片。随即无声飘远，记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念，消失在